Amigos, gracias por mantener la sintonía con nosotros en Despierta RD. Recibimos de inmediato a nuestro segundo invitado de esta mañana. Se trata de Jorge Minaya, candidato a diputado por la circunscripción número 2 del Distrito Nacional, también exministro de la Juventud. Bienvenido a Despierta RD. Muchas gracias por la invitación. Es la primera vez que vengo después de la renovación del staff, ¿verdad? Ya había Sí, venido sí, antes. sí, me Y parece que le sí. felicito mucho por el trabajo que está realizando. Gracias por la oportunidad. Gracias, Bueno, gracias. Jorge, de inmediato conocer un poco sobre tus aspiraciones, sobre todo en el contexto en que se va dando esto. El Partido de la Liberación Dominicana ha estado en una recomposición luego de Así su es. salida de la administración del Estado, en la que tú tuviste participación directa y, digamos, de primacía en esa etapa. Y bueno, ahora verte aspirando por la circunscripción número 2 del Distrito Nacional, ¿cómo va eso? Y bueno, estamos asumiendo una responsabilidad. Como ustedes saben, el partido y casi los tres partidos más grandes del sistema se abocaron a la metodología de encuesta para elegir sus candidatos. Entonces, por más de una década, incluso antes de ser ministro de la Juventud, yo he marcado buenos números en mi zona para diputado y ha sido un anhelo tanto de representar mi comunidad como de mi comunidad de que yo lo representara. En función de que se hiciera esa metodología, yo salí electo, eh, me inscribí y salí electo candidato por el partido. Y estamos desarrollando una serie de propuestas interesantes para la comunidad. Yo tengo una experiencia legislativa previa a la experiencia en el Estado porque tuve la ocasión de ser el primer director ejecutivo del bloque de diputados del PLD en la Cámara de Diputados desde el 2003 al 2009 y eso me hizo pues tener 7 años ahí dentro del Congreso, laborando, dirigiendo uno de los departamentos más importantes que se convirtió en un modelo de réplica para todas las instituciones, todos los demás partidos. De hecho, el proyecto de dirección del bloque que nosotros creamos y formamos, en ese momento el mismo presidente Alfredo Pacheco, que es el actual, era el presidente en esa ocasión. No sé si ustedes recuerdan, en el 2003. Tú dijiste eso como con 15 años, ¿fue? No, 23. Lo que pasa es que también yo me la agacho un poco a los años. Pero yo tengo Porque de 46 allá para años. Aquí acá no todos fue podremos ministro de la recordar, Juventud, pero ¿verdad? sí. Sí. Yo tengo 46, pero bueno, Ok, tenía 23 ok. por ahí en ese tiempo. Y fue mi primera dirección ejecutiva. Y desde ahí, pues el Senado también aplicó esa metodología y todos los bloques de todos los partidos trabajan con ese proyecto que fue realizado por un equipo que me acompañó en ese momento y un servidor. ¿Y en qué se basan esas propuestas que usted ha mencionado? También, digamos que basándose en esa trayectoria, trayectoria política, y obviamente creo que todos lo recordamos como ministro de la Juventud. Yo creo que cuando una persona lo ponen en esa posición, uno la recuerda como eternamente joven. Así es, así es. Sí, pero aparte de esa experiencia legislativa, ¿cuáles serían las propuestas que usted va a llevar en caso de ser electo como diputado? Sí, mira, hay cosas que me quedaron inconclusas en mi paso por el gobierno. Por ejemplo, el tema de una ley de primer empleo. Nosotros debatimos mucho ese proyecto de ley, se debatió mucho. La compañera Karen Ricardo llevó el proyecto de ley hasta el Congreso. El proyecto de ley no pudo pasar. En ese momento le hicimos muchas observaciones, como por ejemplo el hecho de que se convertía en un supraempleo, que era un poco menos remunerado que lo que debería ser los derechos ya adquiridos por los trabajadores. Quiere decir que porque un joven esté haciendo una pasantía en un lugar, no puede ganar, no tiene que ganar menos salario que los demás, porque es un derecho adquirido, hay un sueldo mínimo. Por otro lado, que se podía prestar para excluir personas de más edad y contratar personas de menos edad para evadir impuestos, porque se proponía un impuesto, lo cual también vulnera los derechos adquiridos de los trabajadores. Entonces, ese fue uno de los grandes problemas por lo cual la ley de primer empleo no pudo pasar. Nosotros proponíamos en ese momento que se le cambiara el nombre, que se llamara ley de pasantía. Una pasantía laboral ya sí, no es un empleo per se, es una experiencia. Puede tener un tipo de remuneración que sea distinta a lo que es un empleo formal. Y entonces se hace mediante un contrato de pasante y el proyecto de ley no va a chocar tanto con los gremios que tienen que ver con el tema laboral y lo explicamos en ese momento, no se entendió, ya ahora sí lo hemos debatido con varios sectores, se entiende por qué la ley nunca pasaba, por qué no pasó en el de primer empleo. ¿Qué es lo que se busca con esto?
es romper el ciclo vicioso que existe entre el joven que no tiene experiencia laboral, no consigue trabajo porque no tiene experiencia y no tiene experiencia porque no consigue trabajo. Esto le va a dar una primera oportunidad a un joven para que adquiera la experiencia, pueda entrar, adquirirla y luego entrar a un empleo formal. Jorge, ¿y no se da también mucho que hay una disparidad entre lo que sale de las aulas y lo que a fin de cuentas el mercado está exigiendo? Muchos Mira. abogados, por ejemplo, que no encuentran espacio porque que no se necesita un abogado Actualización más. de las carreras. O quizás el que se necesita es muy especializado en X punto y ahí no se están especializando. Yo veo muchos vendedores de humo que creen que la sociedad y la vida y creen que la civilización es solamente economía. La civilización no es economía. Si tú quieres ser abogado, nadie te puede obligar a ser pintor porque tú quieres ser abogado. Y existe lo que se llama vocación. Existen las cosas que se hacen por amor. No solamente existen las cosas que se hacen por dinero. Eso es un punto No, bueno, definitivamente los sociológico. periodistas sabemos de eso. Sociológico. No, pero creo que mi Pero compañero sí, se yo voy refiere a a lo llegar que ahí. necesita. Yo voy a llegar ahí. Entonces, la ya me voy a lo sociedad. económico, que es un sistema. Un sistema que tú necesitas comer para vivir, ¿verdad? Ujú. Mira, el tema del empleo es uno de los temas más complejos que tiene hacia el futuro la humanidad. ¿Por qué? Porque la tecnología apunta a la reducción de empleo. ¿Qué es lo que hace la IA? La IA lo que quita es empleo. La IA va a eliminar todos los sistemas de diseño gráfico. El cine se va. O sea, casi todo este tipo de cosas son empleos que van a reducir. Pero los choferes van a dejar de existir prontamente, porque el automovilismo va hacia la automatización. Y la gente dirá, pero ¿cómo va a ser eso? Pero antes era un caballo con una carreta que te movía el vehículo. Ahora te lo mueve un motor. Ya no vamos a necesitar el caballo, necesitamos el motor. Ahora no vamos a necesitar el motor, necesitamos la IA, el chofer. Entonces, ese es un tema muy profundo, no es un tema tan fácil como tú estudias esto y vas a conseguir trabajo allí. ¿Por qué? Porque si una silla no existe, tú no te puedes sentar en ella. Para que tú ocupes un empleo, tiene que existir ese empleo. Y ese empleo existe en la medida de que la industria se desarrolle en un país. Si la industria no se desarrolla, no importa que tú estudies A o estudies B, si la cantidad de empleo no crece, el país no va a tener oportunidades para los jóvenes. Pero ahí hay un punto que iría en contra y es el tiempo, porque mientras una persona se va preparando necesita 4 o 6 años, porque hablamos de carrera, maestría y cuidado si a eso se le quiere agregar un doctorado. Y hablamos, usted ha mencionado la inteligencia artificial, que Es uno de los proyectos que yo llevo de eh, regulación. exacto, la inteligencia artificial, aparte de que elimina algunos empleos, también modifica la forma de vida y esos empleos, porque probablemente ahora se necesiten técnicos para reparar robots en tal área, Claro. por ejemplo. Sí, por tiene decir sus algo. pros y sus contras. Exactamente. Ahora, ¿cuál es el punto de la IA? La IA es muy peligrosa. ¿Por qué? Porque no es lo mismo, por ejemplo, en el tema automotriz, que una persona salga ebria a la calle y tenga un accidente, impacte una tragedia que tenga vida fatal, a que te falle un sistema, que te fallen 500 automóviles. Bueno, ha pasado con esos sistemas automatizados. Exacto. Que ha habido accidentes Entonces, de esto tránsito. estamos hablando de escala y los estados tienen que prever eso, porque eso va a pasar. Entonces, desde ahora, yo te lo voy a poner en el caso más peligroso, porque esto es para algo gráfico para las personas que nos están viendo. Pero hay un tema con la salud, porque la salud es lo que más está avanzando en inteligencia artificial. No es los celulares, no, es la salud. Se está avanzando en el área de diagnóstico de enfermedades, en el área de operación remota. Imagínate que una IA que tenga una operación de 800 pacientes tenga un fallo, puede ser catastrófico, o que una prescripción médica de una enfermedad para una X tipo de persona con condición diabética se les receta un medicamento que no es, puede tener efectos catastróficos. La sociedad dominicana tiene que estar preparada para esto. O sea, nosotros Es el tenemos punto. como sociedad estar Es el preparados. punto. Y creo para continuar con el Sí, tema. solamente que creo que sería prudente tener en cuenta lo que le digo, cuando una persona toma tantos años preparándose, luego, porque estamos hablando de que la inteligencia artificial está aquí. Imagínese usted que eso de lo que usted se refiere, de que ya no tendremos choferes, sino que tendremos robots. Eso será, digamos que en 30 años. Y una persona que se preparó en una carrera básica, 30 años útiles su vida, digamos, Claro. laboral, porque ya a partir de ahí, Sí. pues no va a encontrar básicamente áreas de trabajo. O sea,
es una necesidad urgente de que vayamos modificando esa cartera de opciones que se le va a dar en el ámbito profesional a las futuras generaciones. Se lo digo yo como madre, que tengo 2 hijos, que estoy con los brazos cruzados y que no quieran elegir una carrera básica, porque luego, Claro. ¿qué trabajo tendrán? Así es. Adelante, dice. Bueno, para señalar el tema de los cuestionamientos al actual Congreso Nacional que tenemos, sobre todo porque no están leyendo las iniciativas que están llegando, y a propósito de que quiere pertenecer al próximo Congreso, sí. ¿cuáles serían las exhortaciones a aquellos que son candidatos? Y usted mismo, escuchaba a algunos congresistas que no conocen siquiera cuántos artículos tiene la Constitución Mira, Dominicana. para mí fue deprimente ver el desenvolvimiento de ese tema, porque hay mucha gente que conozco bien y que sé que no tienen malas intenciones para el país. Pero también sé que hay que estar alerta y hay que, cuando tú estás representando, tú tienes que saber lo que tú estás haciendo. Lo que ha pasado tiene diferentes puntos de vista. Primero, una mala intención, la intención de eliminar un derecho fundamental, que es a la propiedad privada y el derecho que tienen ustedes de preservar su fuente cuando tienen una información X para poder tener fuentes, porque esto es lo que te elimina una fuente. Si tú eres una persona que denuncias cosas indebidas y esa persona sabe que puede estar expuesta a que hasta un video íntimo salga, porque una secretaria puede dictar una carta en un departamento del DNI y mandarte a allanar tu casa y a quitar tus propiedades, bueno, es complicado. Lo otro es, ¿por qué este tipo de cosas de que se modifique un artículo en un pleno de una asamblea y nadie se preste a leerlo? O sea, nadie se prestó a leer este tema. Quiere decir la calidad de representante que tenemos y lo vulnerable que es nuestro sistema legislativo. Entonces, todo este tipo de cosas son cosas que tenemos que analizar. A partir de ahora, ¿qué consecuencias va a tener este tipo de mala práctica? De someter algo, aprobarlo y modificarlo sin leerlo. ¿Qué consecuencias debemos tener? Entonces, como sociedad debemos estar observando, porque también esto tiene un trasfondo más amplio, que es la instalación de un terrorismo político, de un sistema de terrorismo político. Nosotros tenemos demasiado tiempo de libertades, demasiados muertos, demasiada sangre derramada por la libertad de la que hoy gozamos. Y una de las cosas que podemos exhibir como sociedad ante el mundo es la libertad de expresión. Entonces, hay que dejar que cada quien haga su trabajo y tenemos que estar velando para que esto se corrija. He visto una reacción del gobierno porque tienen sus luces y sus sombras. En cuanto a las luces, creo que el hecho de que se presten para un diálogo es importante, que hagamos un diálogo, pero que haya consecuencias en ese sentido. Bueno, muchísimas gracias, Minaya, por esas informaciones y suerte en este proceso. Espero que me inviten de nuevo. Las puertas sí. siempre están abiertas aquí en Muchas Despierta RD. Gracias a ustedes por despertar cada mañana con nosotros a través de Telecentro, Canal 13 y Telemicro Internacional. Será hasta este jueves cuando su reloj marque las 6 de la mañana. Feliz resto del día.